Bueno, y vamos a empezar a ver el tema 10, propiamente dicho, el de la actividad industrial. Bueno, si os acordáis de cosillas de la industria, cuando vosotros lo veíais, realmente hablábamos de los tres sectores económicos y sobre todo en este caso del sector secundario. Si os acordáis que sea de infantil, bueno, infantil tampoco, a lo mejor me pasa un poco, pero de primaria, vosotros veíais la típica definición de sector primario, secundario y terciario. Cuando hablábamos del secundario, estaba como en segundo lugar, básicamente lo que hacía, ¿no? Pero lo que hacía sí era transformar las materias primas que había conseguido el sector primario en productos elaborados o semi-elaborados. Es decir, que el sector primario, por ejemplo, coge el algodón y fabrica una camiseta como esta, tan chula como la que lleva ahí vuestro profe de geografía. Por lo tanto, es el que se encarga de transformar las materias primas en productos, ya sean elaborados o semi-elaborados. Cuando hablamos de algo semi-elaborado, por ejemplo, querría decir, si yo hablo de los componentes que se necesitan para este móvil, pues el producto elaborado sería el móvil final, pero cada uno de los componentes que se utilizan para elaborar ese móvil serían esos productos semi-elaborados. La industria, aunque muchas veces no lo parezca, sobre todo en nuestro país, es una actividad muy importante. Se dice que una de las diferenciadoras entre que un país esté subdesarrollado o que un país esté más desarrollado. Y realmente el sector secundario en España tiene una gran importancia, pero también es verdad que uno de los problemas que tiene nuestro país es que precisamente nosotros lo tenemos más pequeñito, el sector secundario o esa actividad industrial, que otros países como Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, que tienen un sector secundario más potente. Nosotros realmente lo que tenemos más fuerte es el sector terciario, e incluso con un excesivo tamaño, y ese sector secundario pues no tiene esa importancia tan grande como otros países. Pero ya os digo que es un sector muy importante porque aporta una riqueza muy grande a toda la producción de un país, a eso que hablamos del Producto Interior Bruto. Tened en cuenta que tradicionalmente, como siempre decimos, la mayor parte de gente, si nosotros hiciéramos ahí un flashback y nos fuéramos ahí a 1900, pues nos encontraríamos con que la mayoría de la población activa española pues estaba en el sector primario, algo menos en el sector secundario y en el sector terciario. Mientras que si nosotros hiciéramos hoy una radiografía de en qué trabaja o busca trabajo la mayor parte de la población activa española, hablaríamos de que aproximadamente en torno a un 70% o incluso más estaría en el sector terciario, solo un 4 o 5% estaría en el sector primario y luego el resto, entre un 20 y tantos por ciento, estaría en el sector secundario. Por lo tanto, es el segundo sector en importancia en cuanto a población activa dedicada. Ella también se dedica al sector secundario 2. Ahí tendríamos ahí a Melinda, que siempre le gusta. Yo creo que le está cogiendo ganas a esto de salir en los vídeos, ¿eh? Melinda, ¿pero por qué te gusta tanto chupar pantalla, eh? Te encanta. Bueno, pues el sector secundario sería ese que transforma las materias primas en productos elaborados y, como te decía, que aproximadamente ocupa en torno a un 20-25% de la población activa en España. Eso sí, hay que tener en cuenta que es muy importante también por su aportación al conjunto del Producto Interior Bruto. Y hay que tener en cuenta, como os decía, que eso no siempre ha sido así. Si vosotros os acordáis, aunque sea un poquito de historia, la que visteis en cuarto de la ESO, primero bachillerato y la que estáis viendo este año, realmente la revolución industrial que a otros países llegó antes, pues aquí a España llegó bastante más tarde que al resto de países. Como sabéis, siempre, y parece un poco ahora también, hacemos las cosas mal, tarde y a destiempo. Y algo así podemos decir que pasó con la industria. Mientras en Gran Bretaña habían desarrollado la revolución industrial en el siglo XVIII, nosotros hasta bien entrado el siglo XIX pues no podemos hablar realmente de una industrialización. Fijaros cómo me mira la perrasca. Y realmente no es hasta el siglo XX cuando podemos hablar ya de una industrialización importante, que acordaros eso de los años 60, el éxodo rural, el baby boom retrasado, la mecanización del campo y de la industria española, que realmente llegarían a partir del siglo XX. Si es que no se le puede quitar el ojillo, esta cosa tan bonita ahí. ¡Ay, qué bonita! Pero fijaros, mirad, cuando le hacéis así, mirad, a que realmente parece un gremlin. Esto de la película de los gremlins que no les podían dar agua y comida a partir de medianoche. Y encima hace así como un gritillo así pequeño. ¡Ay, qué bonita! Bueno, Melinda, vamos a dejarte por aquí abajo, ahora que te has convertido en un gremlin. En el caso no de Melinda, pero sí del sector secundario, me ha dejado aquí lleno de pelo, del sector secundario, hay que tener en cuenta
eso, que en España llegamos tarde, mal día de tiempo, y que realmente hoy en la actualidad pues todavía sigue siendo un sector que no tiene la importancia de otros en nuestro país. Y recordar también otra fecha muy importante para el tema este de la industria, que es la crisis de los años 70. Si os acordáis, en esa época subió mucho el precio del petróleo y sus derivados, y con esa crisis, a un país como el nuestro, que precisamente no somos nada productores de petróleo, sino que dependemos del resto, nos afectó muchísimo. ¿Qué consecuencia tuvo eso? Pues que la industria española tuvo que reajustarse, reconvertirse durante los años 80, y realmente pues es una industria que en muchos casos ha estado relacionada con el tema de la construcción, del cual también sufrimos una crisis, como ya sabéis, muy importante en 2008, y vamos a ver las consecuencias de este 2020 con la crisis del coronavirus, pero todo eso hace que en España tengamos dos problemas fundamentalmente con la industria. Primero, tiene menos importancia y está menos avanzada que en otros países, lo que nos hace menos competitivos, y luego también, pues como siempre pasa en España, los grandes desequilibrios territoriales. Igual que yo tengo aquí 2 perros y el resto no tiene casi ninguno, y por lo tanto no se lo voy a alquilar para que tenga licencia para pasear, pues en el caso de la industria ocurre también algo parecido. Y es que, vamos, no se parece en nada, pero bueno, que hay zonas que tienen mucha industria, como Madrid, Cataluña, País Vasco, Cataluña, acordaros de esas grandes zonas industriales, mientras que luego nos encontramos con otras zonas que prácticamente no tienen industria, como algunas zonas del interior de Andalucía, Extremadura, algunas zonas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, y eso crea unas grandes desigualdades o grandes desequilibrios territoriales. Fijaros que tiene relación con esa idea que veíamos de que la población se concentraba en la periferia, Madrid, las islas, las costas, mientras que algunas de las zonas del interior, pues hablábamos de esa España vacía, o incluso esa España, entre comillas, vaciada, de la que se hablaba ahí en el interior de la península ibérica. Por tanto, esto a modo de introducción, realmente si alguien quiere, aunque yo no lo he puesto aquí en el esquema, para que no se haga más largo, se podría hacer una definición del sector secundario, hablar de un poco la evolución que ha tenido en la historia ese sector secundario en España y terminar hablando ahí no de Melinda, sino de esos 2 grandes problemas que tiene la industria española, que nos hace ser poco competitivos y básicamente pues tener que comprarlo prácticamente casi todo fuera. Además, si os fijáis, en el caso de la mayoría de cosas, yo ahora mismo estoy haciendo este vídeo desde un portátil MSI, no fabricado en España, ni mucho menos. Me conecto y estoy funcionando a través de un móvil Xiaomi, no suena eso a nada español. Tengo una tele Samsung y básicamente pues casi todo lo que me rodea no se ha fabricado aquí en España, sino que se ha fabricado en otros países. Eso también tiene relación en los últimos años, os acordáis, y que ya lo hemos hablado ahí más de una ocasión, que si nosotros, por ejemplo, miramos la etiqueta de nuestras camisetas, de nuestra ropa, de nuestro calzado, pues en la mayoría de los casos no ha sido fabricado aquí, sino que ha sido fabricado en otros países. ¿Por qué? Porque allí la política contra la contaminación no es tan restrictiva o tan exigente como la que tenemos aquí. Porque por otro lado, también nos encontramos con que los sueldos aquí son más altos que allí. Es decir, allí pueden tener menos costes de producción. Allí algunos países favorecen con menos impuestos a las empresas que se establecen allí. Además de en algunos países pues que las políticas de derechos de los trabajadores, como sabemos, no son especialmente controladoras y no son especialmente exigentes, lo cual también pues permite a las empresas pues tener una mayor flexibilidad. ¿Os acordáis que ese proceso, y además eso sale en una de las definiciones de este tema, una ya de las pocas últimas definiciones que nos quedan en estos últimos temas, terminando ya el vocabulario que estamos en este curso, pues una de esas definiciones es la de deslocalización. ¿Qué es deslocalización? No dejar de estar loqui, ¿vale? Ahí Melinda lo podría intentar ahí hacer con su patita. No dejar de estar loco, ¿vale? Sino cambiar de lugar, de localización, para poder situarse en otra zona donde se consigue producción más barata por menos costes de trabajadores, políticas ambientales que no conllevan tantas multas, reducción de impuestos para las empresas. Pues no es raro que muchos de los productos que nosotros utilizamos aquí estén fabricados en China, en Tailandia, todo dentro de ese mundo globalizado.